Buenos días, mi nombre es Débora Parra y como corresponde el módulo 3 de Procesal Civil, les voy a hablar un poco sobre las medidas cautelares. Y voy a iniciar dando respuesta a las interrogantes propuestas por la profesora. Luego de analizar en material bibliográfico, se puede decir que las medidas preventivas consideradas dentro de las medidas cautelares tienen un efecto eminentemente ejecutivo. Aseguran la ejecución forzosa del fallo, lo que ha conducido a denominarlas medidas preventivas típicas. Estas medidas están previstas en el Código de Procedimiento Civil para asegurar la ejecución de la sentencia, garantizar el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor mediante un sistema que permite colocar determinados bienes fuera de toda transacción comercial, de manera que queden afectados forzosamente a la satisfacción de las obligaciones que se declaren o sean reconocidas en el proceso. Los caracteres de las medidas cautelares es instrumentalidad, subsidiariedad o accesoriedad. Son provisionalidad, mutabilidad, variabilidad, revocabilidad, jurisdiccionalidad y urgencias. La finalidad de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto evitar que se lleguen a burlar el derecho de la parte, bien porque el fin del juicio haya de encontrarse con que no existan bienes sobre que hacer efectivo su derecho por manejo de su contrato, o bien porque se les proponga estorbos indebidos a su procedimiento judicial para fines incorrectos. Por otro lado, tenemos las clases de medidas preventivas. Tenemos las nominadas o generales y las innominadas o medidas cautelares atípicas. Las nominadas o generales se encuentran en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y es el embargo de bienes inmuebles, el secuestro del bienes determinado y la prohibición de enajenar y gravar bienes e inmuebles. Las innominadas son las providencias cautelares que acordarán el juez cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar a otra una lesión patrimonial grave o de difícil reparación, como por ejemplo tenemos autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece el presupuesto para que la medida sea decretada por el juez. Las limitaciones. El juez no podrá decretar el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar si la persona contra quien estuvieran dirigidas presentaren caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Las limitaciones sobre los bienes objetos de la medida. Los bienes objetos de la medida serán estrictamente los necesarios para garantizar
las resultas del litigio. Si se comprobare que se excediere, en su valor la cantidad a cubrir según el decreto, el juez la limitará hasta lo suficiente. Los gastos. El solicitante de la medida sufragará los gastos y honorarios por el depósito de los bienes, los del traslado y los que sean necesarios para reponer las cosas del estado en que se encontraban para el momento del embargo. En estos casos no se admite el derecho de retención a favor del depositante. Artículo 592. Presupuesto para el decreto de las medidas de caución, artículo 590 del Código Procesal Civil, previa caución o garantía. Tal caución o garantía de conformidad con la ley son fianza principal y solidaridad de empresas de seguros, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia, hipotecas de primer grado, prendas sobre bienes o valores, consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. Tenemos los bienes sobre los cuales se pueden ejecutar las medidas, artículo 587 del Código de Procedimiento Civil. Únicamente podrán ejecutarse sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se haya librado la medida, salvo en los casos de secuestro. La medida preventiva de embargo. Entendemos por embargo preventivo el acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender provisionalmente los atributos de su derecho de propiedad. En el artículo 591 nos dice que lugar para la práctica de la medida. Embargo de crédito, artículo 591 al 595. Caso de bienes ya embargados, lo conseguimos en el artículo 595 y 534 del Código de Procedimiento Civil. Y la facultad del deudor ya embargado, en el artículo 597 del Código de Procedimiento Civil. Los bienes muebles embargables son susceptibles de embargo todos los bienes que el Código Civil considera como muebles, así lo sean por su naturaleza, como son los objetos que se pueden transportar de un lugar a otro, o se mueven por sí mismos, o son movidos por una fuerza exterior, o lo sean por disposición de la ley, como por ejemplo los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto efectos muebles. Medidas preventivas del secuestro. El secuestro judicial o secuestro propiamente dicho es una medida preventiva que tiene por objeto asegurar la integridad de la cosa que se necesita poner en depósito sin que sea menester que siempre haya un litigio pendiente.
sobre ella. ¿Sí? Causales taxativas, artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. Se declarará el secuestro de la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando el demandado sea irresponsable o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore de la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión, de los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquellos cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad, de bienes suficientes de la herencia o en su defecto del demandado, cuando aquel a quien se haya privado de su legítimo lo reclame de quienes hubieren tomado o tenga los bienes hereditarios, de la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio. El secuestro puede recaer sobre los bienes muebles, semovientes o inmuebles, según sea la naturaleza de la cosa litigiosa. Medidas preventivas de prohibición de enajenar, gravar. Artículo 600 del Código de Procedimiento Civil. Causales. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, contra cautela, la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar podrá ser decretada si no se encontraren los extremos legales establecidos en el artículo 585, si la parte que la solicitare diere caución o constituyere garantía de las señaladas en el artículo 590. Procedimientos de las medidas preventivas. La parte que solicita una medida preventiva debe acompañar a su solicitud los medios probatorios del fumus iuris, del fumus boni iuri, es decir, de la presunción fundada de la existencia del derecho reclamado y la demostración de las circunstancias que sirvan de fundamentos necesarios a la medida. Si la solicitud se hace antes de la citación del demandado, el actor puede formularla en el mismo texto del libelo de la demanda, o también puede hacerla mediante escrito aparte. Para algunos autores, hacerlas en escritos separados es lo más conveniente, ya que por cuanto a la incidencia se transmita en cuadernos separados. Muchas gracias. Esta fue mi exposición de las medidas preventivas.